Hoy tenemos en la Taula Cultura a la compañía de teatro político A Tiro Hecho, compañía valenciana en cuyas obras hemos podido ver feminismo, gentrificación, memoria histórica, entre otras muchas cosas, y que hoy han venido a contarnos un poco cuál es su visión de las consecuencias de la pandemia en el mundo de la cultura y también cómo entienden ellos esa articulación entre arte y política, que es la clara seña de identidad en su trabajo. Bueno, pues estamos aquí con A Tiro Hecho, con la compañía de teatro político A Tiro Hecho. Tenemos a Carla Chillida, hola Carla, a Elías Taño, hola Elías, y a Pepe Ruiz, ¿qué tal Pepe? Hola. Pues os empezamos con el primer bloque de las preguntas sobre las consecuencias de la pandemia en el mundo de la cultura, el teatro, la danza, etcétera. Y bueno, os lanzo la primera pregunta. Antes de nada, pues eso, ¿cómo estáis? ¿Cómo os ha afectado a vosotros como artistas esta crisis de la COVID y eso? Carla, si quieres, empieza tú. Sí, empiezo yo. A ver, ¿cómo ha afectado como artistas? O sea, yo creo que nos ha afectado igual que le ha afectado al resto de la sociedad. O sea, es un momento muy de incertidumbre y, o sea, yo no sé cómo me ha afectado como artista específicamente. O sea, yo creo que estoy igual que el resto, pues no sabemos qué va a pasar. Nos ha afectado obviamente laboralmente y bueno, un poco esperando a ver cómo se soluciona el panorama, sobre todo ya en el campo del teatro en concreto, porque sí que esto tiene medidas concretas y específicas para el teatro, que sí que precisa de gente en presencia para poder realizarlo. Pero bueno, un poquito yo supongo que como el resto de la clase trabajadora, con mucha incertidumbre. ¿Alguno? Elías o Pepe, ¿queréis añadir algo? No, sí, bueno, pues sí, naturalmente con esa no saber hacia dónde vamos a ir y sobre todo como que las agendas se han quebrado, ¿no? Porque normalmente cuando armas proyectos están agendados con mucho tiempo, hay un proceso de preparación casi de un año antes o más y claro, ante todo esto pues pues todo eso también te genera un poco una crisis de ansiedad sobre el futuro. De hecho, bueno, sobre un poco las medidas que comentaba Carla, que han tardado un poco en llegar, ¿no? Que no está claro todavía si serán suficientes o qué. Y bueno, se organizó una huelga cultural durante el confinamiento. Pues si podríais decirnos un poco qué valoración hacéis vosotros de esta huelga. Pepe, bueno, por ejemplo. Pepe. Es que, a ver, a mí me pone en una situación un poco complicada porque yo en realidad no vivo de lo que hago ni de lejos. De los tres, yo aquí soy el menos artista, creo. O sea, como profesión. Entonces, claro, yo, a ver, como músico, si quieres, es que ya no podía vivir de ello. Entonces, bueno, pues se han cerrado los bares, pero ya está, poco más. Entonces, realmente los músicos no sé si plantearon una huelga o no lo plantearon. No, desde luego que en mi entorno no hubo una especial repercusión al respecto. Tampoco tenía muy claro qué pedían exactamente, la verdad. Estaba un poco desconectado del tema. Bueno, sí, en relación a cuáles, en un principio parecía que no iban a haber medidas en el sector cultural, después pues eso tardaron un poco en llegar, pero bueno, iba un poco... Ya, pero es que para la clase de músicos de mi perfil nunca hay ayudas para nada. Entonces, bueno, pues si no esperas nada, pues tampoco te sorprendes. Bueno, yo por ejemplo... Ay, perdona. No. Adelante. Sí, que respecto a la huelga, a mí me pareció como muy precipitada y muy rápida, pero claro, ha sido efectiva en realidad. O sea, todo esto fue a partir de unas declaraciones del ministro que dijo que no habrían unas medidas específicas para el sector de la cultura, que sí que es verdad que tiene muchas
muchas cosas específicas en cuanto a, o sea, nosotros somos gente que tenemos contratos intermitentes, ¿no? Entonces sí que a nivel laboral sí que igual era necesario hacer unas medidas específicas, aunque si se hubieran hecho, o sea, acogiéndonos a unas medidas generales, que yo también creo que las medidas generales han sido insuficientes, pero bueno, esto ya es un debate muy largo, yo creo que hubiéramos estado. Pero en cualquier caso, yo con la huelga, a mí me pareció muy rara porque o sea, ya estábamos incapacitados para trabajar, ¿no? En ese momento. Entonces la huelga ha sido una huelga simbólica de los contenidos que rápidamente se habían subido a Internet, bloquearlos otra vez. O sea, como que hubo un día o 2 días de mucho contenido cultural gratuito en Internet y la huelga fue bloquearlo. Entonces, bueno, nosotras desde A Tiro Hecho no pusimos, o sea, no difundimos ese contenido porque ese contenido está siempre en abierto, el contenido de A Tiro Hecho. Entonces también, como era una situación tan extraña que precisaba un poquito de reflexión, nos pareció que igual era llenar como, o sea, poner demasiado ruido en redes y no favorecer esa reflexión. Entonces, en ese sentido, nosotras, o sea, no hicimos la huelga, pero porque tampoco hicimos ese contenido masivo de materiales. Sí. Lo que sí que es verdad es que funcionó, fue una huelga simbólica, pero funcionó. De repente se lo plantearon y empezaron a hacer otras medidas respecto a la cultura, con lo cual yo creo que, bueno, pues es positivo. Bueno, y de hecho, en relación a esto que comentas de como que hubo de repente masivamente, como que parecía que en redes se llenaba eso de gente haciendo conciertos en streaming, ¿no? Y un poco todo eso. ¿Cómo valoráis vosotros el hecho de tener que trabajar telemáticamente o ni trabajar, ¿no? Hacerlo como... Trabajar gratis, vaya. Sí. ¿Cómo valoráis un poco este hecho? A ver, yo creo que, o sea, la gente, por lo menos desde el teatro, supongo que desde la música también, ha habido un intento así como de hacerse presente, ¿no? Como de, claro, ahora no va a acudir nadie ni a los conciertos ni al teatro, hagámonos presentes en redes. Pero aún así, yo considero que eso no es teatro, no son conciertos y que o sea, nuestra profesión requiere de la presencia de personas. Claro, lo único que podíamos hacer es mostrar las grabaciones de lo que, salvo Pepe, que sí que hizo un concierto online, que estuvimos ahí conectados. Ahora lo explicaré, ¿vale? Pero lo único era eso, como ver las grabaciones de los espectáculos. Yo sí que he aprovechado esta pandemia para ver espectáculos de teatro de compañeros y compañeras que no había visto. He tenido el tiempo de revisármelas, verlas en casa, pero eso no es una experiencia teatral. Es como, bueno, es más como una cosa de documentación, de decir, estas obras sucedieron y las puedes revisar, pero no es teatro. Pepe, ¿querías decir tú algo? Sí, a ver, bueno, sobre mi concierto al final, pero sí que es verdad que daba la sensación, primero que estas cosas se hacen mucho por imitación. Al principio de la pandemia es cuando más hubo conciertos porque se estaba imitando lo que se estaba haciendo en Italia en ese momento. Entonces, es igual que lo de los aplausos. Los aplausos vino también porque en Italia un día salieron todos a aplaudir y ponían como el himno de Italia por el balcón y tal. Entonces, por imitación surgió y como que se quedó un poco. Entonces, también había muchos músicos, amateurs o un poco más profesionales o famosos incluso, que estaban subiendo canciones a internet. Entonces, a mí me da la sensación, y supongo que me estoy metiendo en un jardín para variar, que había bastantes músicos que lo hicieron un poco pues por temor a que se olvidaran de ellos o por perder presencia, digamos, dentro del panorama. Entonces, a veces da la sensación de que algún músico reconocido ha hecho esas cosas para mear un poco de territorio. La verdad, no sé, no lo veía muy necesario, sobre todo porque también me molestaba un poco el discurso de esto lo hacemos por ti. Pues yo no lo veo eso tan claro. O sea, yo hice un concierto, pero, y lo dije clarísimamente, lo estaba haciendo por mí. Porque yo necesitaba tocar, porque, bueno, por otras razones,
yo me había planteado durante unos meses no tocar, esas razones desaparecieron y bueno, entonces me vi con ganas, me vi con el momento, me vi también con posibilidad yo qué sé, de tocar para gente y dije, bueno, pues voy a tocar un poco para mis amigos, pero tampoco sin demasiadas pretensiones. Pero yo qué sé, no se puede comparar, o sea, no entiendo muy bien por qué músicos que tienen mucho dinero, sabes, que están muy presentes en el panorama, tenían la necesidad de seguir tocando sus canciones por streaming, no, al margen de defender terreno o que no se olviden, o el pánico a no saber cómo reaccionar por no por no llamar oportunista a nadie, que también podría hacerlo. Pero bueno, jardín. Sí, desde luego creo que vivimos por momentos una sobreexposición y saturación al máximo de artistas visuales, de música, de teatro, de todo, que luego ha ido poco a poco decayendo en realidad, por lo cual, no sé, supongo que no estaría lleno de malas intenciones, pero nosotros en lo personal, desde el grupo de teatro, y lo discutimos, lo hablamos, y a nivel yo personal como artista gráfico, creo que tomamos la decisión un poco de no tender a esa sobresaturación cultural que pasó durante el principio del confinamiento, sobre todo, que al final, no sé, también te da la sensación que es como decir, mirar qué es lo importante que es la cultura. Claro. Los que estamos aquí ya o entendemos que la cultura es importante per se. Entonces, bueno, yo creo que no quisimos caer en esa retórica de estar al pie del cañón en ese momento, y que en realidad porque también era un momento óptimo para la reflexión. Bueno, pues os lanzo la última sobre este tema, que un poco cómo creéis que va a ser un poco el escenario ahora post-COVID-19, ¿no? Esa vuelta a la normalidad, o qué implicaciones pueden tener las medidas que se tomen, cómo va a ser un poco este nuevo panorama. Yo creo que va a ser duro, va a ser muy duro, pero ya no tanto solo para el sector de la cultura, va a ser duro a nivel social. Se van a tener que volver a conquistar muchos derechos de la clase trabajadora que ahora van a estar otra vez en jaque, muchos derechos ciudadanos. Y claro, en el mundo del teatro, o sea, es que tampoco es que estuviéramos súper bien antes de la pandemia, entonces pues es añadir una crisis más. Al final el teatro es una profesión súper antigua, siempre de alguna manera resurge, pues no sé, volveremos a reinventarnos, que es una palabra horrorosa en verdad, de que se está repitiendo mucho, hay que reinventarse, bueno, pues lo volveremos a hacer una y otra vez. Pero bueno, que nuestro panorama no era muy bueno antes, ahora pues tampoco. Pero seguiremos. Vale, pues pasamos al siguiente bloque, que es el de arte y política, y un poco también más en vuestro trabajo. Bueno, Atireocho es una compañía de teatro político que ha hablado pues, de muchos temas: feminismo, gentrificación, memoria histórica, entre otros. ¿Qué entendéis vosotros por teatro político, o qué significa esto? Y cómo entendéis también la articulación entre arte y política. Pepe, bueno, por ejemplo. Pepe se ríe porque es un debate muy largo que hemos tenido muchas veces. Si quieres ya me empezar, lo imagino. Me río por eso. Me lo imagino. No, tú, por favor, Carla. A ver, en cuanto al teatro, yo creo que es extensible a todo tipo de artes, ¿no? Como el teatro político es el teatro que se cuestiona las relaciones de poder que hay en nuestra sociedad. También podría haber un teatro social que lo que hace es representar esas injusticias que se generan dentro de nuestro sistema, pero en realidad no las está cuestionando, sino que las representa. Supongo que para que el espectador pueda verlas con más claridad, identificarlas, pero no cuestiona, no se hace preguntas y no cuestiona esas relaciones de poder. Y luego está el teatro burgués, que que vive una realidad ajena y que perpetúa las ideas hegemónicas del sistema.
Entonces, digamos que es eso, teatro político, arte político, es el que se está cuestionando esas relaciones de poder y imaginando otras formas, otros sistemas, otras formas de sociedad. Bueno, el año pasado estrenasteis Tot Explota, ¿no? Que el tema principal era pues, la identidad de clase y había muchas reflexiones teóricas detrás y como que las narraciones iban un poco como introduciendo ahí al espectador en esas contradicciones. Entonces, bueno, un poco preguntaros por qué elegisteis el tema de la identidad de clase, por qué representarlo en este momento y también a qué se debe el nombre, ¿no? De Tot Explota, que es eso que explota. Lo primero es que este espectáculo, aunque tenga todos los sellos de A Tiro Hecho, no es un espectáculo de A Tiro Hecho, ¿vale? Aunque el equipo externo era el equipo de A Tiro Hecho y claramente tiene nuestro sello de identidad artística. Esto es un programa de producciones propias que hizo el Institut Valencià de Cultura y a mí me llamaron, como a muchos otros directores y directoras, para proponerme hacer un proyecto. Y ese año nos teníamos que acoger a la temática de la identidad y desde la temática de la identidad abordarlo como quisiéramos. Entonces, aproveché yo esta situación para hablar de la identidad de clase, porque, bueno, pues estaba como muy presente el tema identitario en medios de comunicación, un poco en la sociedad estaba sobre la mesa, pero no se hablaba de identidad de clase. Como que la identidad de clase era algo como asociado a algo antiguo y en ese momento pensamos que había que recuperar ese concepto de identidad que de alguna manera es un poco el más incómodo para el poder, es del que no se habla realmente. Y ahí, bueno, llamé a Pepe para escribir, a Elías para hacer toda la gráfica y para ayudarnos también un poquito la dramaturgia y de ahí surgió el tema, si queréis continuar. Bueno, Tot Explota en realidad viene siendo por todas las significaciones de la palabra explotar. Explotar puede ser de reventar, de que ya no se aguanta más, pero explotar también tiene que ver con la explotación, que al final la explotación laboral, la explotación de una clase sobre otra clase es el eje de toda la obra, eso y la identidad de clase, claro. Además, tiene que ver con la canción de Tot Explota pel cap i per la pota de Ovidi Montllor, porque pensamos que también podía ser una canción que resumiera bastante un poco el espectáculo. La canción empieza con el verso de ya no s'alimenten molles, ja volem el pa sencer. Y claro, al final viene a decir que ya estamos hartos de la explotación y queremos conseguirlo todo. Entonces, digamos que era un juego de palabras que atravesaba muchas ideas simultáneas. Entonces nos venía muy bien. Es muy interesante ver, ¿no?, cómo en vuestros trabajos, o sea, cómo traducís, ¿no?, un tema político o una cuestión teórica al plano escénico o corporal. Pues si nos podíais hablar un poco de cómo es ese trabajo día a día o en ese proceso de creación o de investigación, cómo es esa metodología, ¿no?, esa forma de trasladar lo político al cuerpo o a la escena. Carla. Vale. Bueno, o sea, yo poco a poco estoy descubriendo qué metodología tengo, porque ya van siendo muchos espectáculos sobre la espalda, pero en realidad no lo tengo tan claro. Claro, a mí lo que más me gusta son los equipos que de alguna manera armo. Yo empiezo a llamar a gente que me interesa sus puntos de vista artísticos y cada uno está trasladando esas ideas que están en principio sobre el papel, son investigaciones históricas, políticas, económicas, de temas a veces súper complejos, pero la idea, yo creo, del arte es simplificar toda esta teórica, simplificarlo en imágenes, o de repente Pepe propone una canción, Elías con sus dibujos, yo desde la danza también proponiéndole cosas a los intérpretes. Entonces es eso, ¿no? Porque el arte lo que hace es, te puede plasmar ideas muy complejas en más una sensación que te provoca, pues igual te hace estar incómoda, no entiendes exactamente por qué, y eso hace que tu cerebro esté más activo y busque respuestas.
no sé si esto es una metodología o no, pero bueno, este es el punto de partida. Lo primero que hacemos es trabajo de mesa, investigar mucho sobre el tema que vamos a hablar y luego empezar a sacarle como ese juguito artístico, ¿no? De aquí hay una imagen artística. O sea, ¿cómo podemos interpretar la lucha de clases? Pues ponemos a dos personas con cascos de obrero pegándose cabezazos, por ejemplo. Esa era una imagen nuestra sobre la lucha de clases que también iba acompañada con unas ilustraciones de Elías, en plan lucha, así como un cómic, bueno, no sé, como combinando elementos. Del Street Fighter 2, que... combinando elementos un poco... Sí, que entiendo que bueno, que la interdisciplinariedad esta que tenéis entre danza, texto, audiovisual, música, es un poco, ¿no? Igual esa metodología, ¿no? Como también vuestra seña de identidad. Trabajamos mucho sobre algo que está un poco denostado en estos tiempos, que son los símbolos. Pero bueno, es que al final desde el arte lo que hacemos, como decía Carla, es traducir mensajes complejos o ideas políticas, en nuestro caso, o situaciones, las traducimos en iconos, ¿no? En símbolos. Una canción no deja de ser un símbolo, no es una historia, no es la historia, no es un trabajo periodístico, un trabajo ensayístico, son símbolos y creo que en ese sentido pues armamos la obra, bueno, Carla desde lo físico y desde el movimiento y bueno, con Pepe a través del texto, de los artistas que se usan, el tono en el que los personajes se responden, o por mi parte desde el audiovisual intentando, aunque no se hable explícitamente de algo, por ejemplo, hay una canción que habla del momento de la transición, la canción cuenta una cosa, pero yo con las imágenes me permitía contar cosas que no estaban en la canción o así, ¿no? Y lo mismo pues con el resto, creo. Sí, también, bueno, en este caso yo me acuerdo que nos reunimos, ¿no? Hablamos de distintos conceptos que creíamos que era importante, que teníamos que trasladar y a partir de ahí vamos haciendo propuestas variadas. Entonces, pues una escena, una canción o lo que fuera, pero lo importante no era tanto que cante a alguien como transmitir una idea o un concepto. Entonces, por ahí. Bueno, que digo que una de las cosas que también es muy interesante es que al tratar temas políticos y de actualidad, como que tenéis un alcance que va un poco más allá, ¿no? De la frontera artística, pero continuáis siendo una propuesta escénica, ¿no? Una propuesta artística, pero os salís un poco del núcleo que generalmente suele consumir o suele ir al teatro, etcétera. Entonces, ¿qué público es el que tiene A Tiro Hecho y cómo entendéis vosotros la relación o la comunicación con el público? Ocupas. A ver, yo creo que el público de A Tiro Hecho es muy variado. Es desde la gente que va a ver teatro habitualmente, que viene también a ver las obras que hacemos, hasta sobre todo gente de la militancia, gente de activistas que les interesa ver cómo abordamos los temas a nivel artístico o vienen para motivarse. Yo no sé en cada caso cuál es nuestra función para automotivarse. Y luego también viene mucha gente joven, que es algo que me gusta mucho a mí, de ver gente así más o adolescente o posadolescente, ¿no? Que igual desde el lenguaje que planteamos sienten algo cercano y como también una forma didáctica y divertida de ampliarse los temas políticos, ¿no? Yo creo que es muy amplio. Y de todas maneras, aunque sí que es verdad que al final el resultado es una obra de teatro, nosotras sí que intentamos plantearnos el hecho escénico que no empiece y acabe en el teatro. Y de hecho organizamos muchas jornadas en torno al tema. Pues, por ejemplo, cada espectáculo viene con una publicación o con unas jornadas que invitamos a gente que dé charlas, o no sé, como que no quede todo en el teatro, porque así es como creemos que igual el teatro es una excusa, pero en realidad estamos hablando de temas políticos y que lo importante es debatir esos temas políticos y reflexionarlos colectivamente.
¿Queréis añadir algo más vosotros? No, yo estoy de acuerdo con Carla, ¿no? Que es verdad que el público es muy heterogéneo el que va a ver las obras y quiero decir, y siempre va mucha gente. Por lo menos en Valencia hay un público ahí que siempre ha llenado las funciones desde el principio. Y yo tampoco sabría identificarlo, creo que hay una sensibilidad artística por parte de Carla en tratar los temas que estés más o menos de acuerdo políticamente con las ideas, igualmente es atractivo acercarse a ellas y bueno, y eso. Y creo que además lo bueno es que es capaz también de generar un objeto artístico, digamos, un dispositivo escénico que es muy entretenido a la par que político. Entonces creo como no se ha olvidado esa función del entretenimiento en el arte, creo que es una gran base que a tiro hecho consigue mantener en los espectáculos para que el público viene, se ríe, escucha música y bueno. Es bastante intergeneracional también, quiero decir, también viene gente de 60 años, también hay gente desde 60 años hasta 18 años. Sí que es verdad que dudo mucho que haya mucho público de derechas de a tiro hecho, la verdad. Pero no, en principio, vale. Pero bueno, lo bonito es ver precisamente cómo se aúna el público más artístico y el público más militante. Y eso pasó, por ejemplo, con Todo Explota pasó, porque era un teatro lo suficientemente grande, creo, o no sé, me dio la sensación de que había gente variadísima. Y fue muy bonito de ver, la verdad. Bueno, pues paso a algunas preguntas un poco más de organización y relación institucional. Bueno, ¿cómo es la organización de grandes producciones como por ejemplo fue Tot Explota u otras? Tanto entre vosotros, ¿no? Como sobre todo a nivel de la relación con las administraciones públicas y todo esto. Bueno, en el caso de Tot Explota, la organización ha sido increíble, pero porque no nos hemos tenido que encargar de lo que nos encargamos normalmente en nuestra compañía. O sea, como que ahí hemos hecho solo nuestro trabajo. Es decir, Pepe ha escrito, Elías ha dibujado, yo he dirigido y eso es una experiencia como un lujo. Digna a nivel laboral, porque normalmente en nuestra compañía pues nos cargamos de muchas otras faenas que no son tan propias de nuestro rol. Entonces, en ese sentido, pues un placer con todos los trabajadores del Instituto Valencià de Cultura, que hay muchísima gente trabajando ahí facilitándote la vida, de alguna forma. Bueno, también un poco la relación con como grandes teatros así consolidados o institucionalizados como es el Rialto, por ejemplo, ¿no? Que como que generalmente vosotros tenéis un discurso muy, muy crítico y soléis como dar bastante voz a espacios o a colectivos marginalizados, etcétera, y bueno, pero sin embargo habéis colaborado, pues por ejemplo, con instituciones de este tipo, ¿no? Entonces, un poco cómo entendéis también cómo hacéis uso de esos espacios y cómo es esa relación, cómo la entendéis vosotros. Pues... Hombre, bueno, tú primero, Carla, perdona. Pues a ver, hacemos uso de esos espacios cuando se nos da la oportunidad, como cualquier compañía de teatro, porque al final es un espacio público que debería de tener acceso cualquier persona que se dedica al teatro. Entonces, independientemente de las temáticas de nuestras obras, entendemos que estamos haciendo un teatro profesional, que estamos invirtiendo en ello y que tenemos derecho a usar esos espacios. Y aparte me parece maravilloso que en un espacio público, en la plaza del ayuntamiento, que todo el mundo tiene acceso a un precio, a una entrada muy mínima, ¿sabes? Con muy poco dinero, tener acceso a otros discursos que no son los mismos que el Teatro Rialto llevaba muchos años con un tipo de teatro burgués que pues
yo creo que es, a partir de estas políticas últimas que están teniendo desde el teatro, abrirlo a otros discursos y a otras formas, ya no solo discursos políticos, sino a otras formas de entender el arte, más experimentales, con otros lenguajes. Yo creo que es súper positivo. Eso no quita, claro, que contradicciones tenemos muchas y tenemos que lidiar con ellas día a día, pero en cuanto a actuar en un espacio público para que pueda verlo cualquier persona, no es la mayor contradicción a la que nos enfrentamos. O sea, yo creo que eso, yo creo que yo eso me lo vivo bien y creo que es importante que compañías como la nuestra también puedan acceder a esos teatros. ¿Queréis, Pepe, quieres decir algo? Sí, en la última obra que hicimos con A Tiro Hecho hay una escena donde precisamente planteamos todos estos temas. Claro, bueno, en esa escena hablan de cómo el Deutsche Bank financiaba una obra de Bertolt Brecht, donde se metía con los bancos, pero la está pagando el Deutsche Bank. Entonces, ¿quién ha ganado ahí? ¿El que ha conseguido el hueco, se ha metido y la ha soltado? ¿O el otro que se pone la medalla de la tolerancia? Pues es un poco, o sea, desde luego que no es una pregunta fácil, pero ceder el espacio a otra compañía de teatro, o sobre todo a otra clase de discursos que no visibilicen, por ejemplo, el tema de la identidad de clase o que hubieran optado por un tema mucho más cómodo, a lo mejor habría sido un error. Entonces, yo creo que es importante aprovechar estas oportunidades y, sobre todo, nunca tratar de ser cómodo. O sea, no negar la oportunidad, pero nunca dejar de decir lo que has venido a decir. Guste o no guste, moleste o no moleste. Lo que importa no es quién te pague, lo que importa es lo que estás diciendo en ese momento, creo yo. Sobre todo porque todo el mundo también quiere trabajar por un sueldo digno, que es algo que en el mundo de la cultura pues no sucede tanto, y la experiencia con el Instituto de Cultura Valenciana precisamente es que nos pagaron bien, nos trataron bien, hicimos solo nuestro trabajo y no estuvimos precarizados. Pues oye, pues yo también, y sobre todo tampoco nos dijeron lo que teníamos que decir, ni se enfadaron luego por lo que dijimos, o sea que todo perfecto. Claro, exactamente. Digamos que como una máxima nuestra es, o sea, no renunciamos a ningún espacio, bueno, a ninguno, o sea, igual a algunos sí, pero no renunciar a los espacios, pero nunca ceder con el discurso. O sea, yo creo que eso lo tenemos claro. Y de hecho muchas veces, según en qué espacios, aún nos da por radicalizar más el discurso, porque entendemos que de repente tenemos una oportunidad de altavoz que no tenemos en otros lugares más pequeños. Hombre, si nos invitaran a un meeting del PP, ya, claro, o incluso del PSOE a hacer algo, pues diríamos que no. Quiero decir, que no es todo la visibilidad, pero creo que está muy justificado. Sí, además yo creo que hace unos años nos comentaban, cuando empezábamos a profesionalizarnos como proyecto, algunos compañeros de profesión nos decían que cuando actuábamos en espacios autogestionados, ocupas, casales populares, cafeterías, o lo que sea, estábamos como un poco desvalorizando el trabajo artístico, ¿no? Y que eso a nivel profesional nos iba a traer unas consecuencias negativas, digamos, ¿no? Y oye, pues yo creo que al final, no sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que ha sido como exactamente lo contrario. Ha sido el movernos precisamente en espacios liberados o en otro tipo de lugares, pequeños, grandes, públicos, privados, lo que sea, lo que ha hecho que más gente conociera el proyecto, se acercara y no sé, y creo que ha consolidado el proyecto político, que al final, cuando haces política, lo haces por las personas, ¿no? No lo haces con un fin egomaníaco, sino justamente por llegar al máximo de personas posible y compartir esa sensibilidad y esas ideas con el mayor público posible. Entonces creo que, bueno, yo lo veo
positivo, la deriva que tomó en su momento A Tiro Hecho y que continúa, que es la de no prescindir de ningún escenario de representación porque todos están en disputa. Vale, pues bueno, para ir acabando un poco proyectos futuros, si tenéis alguno en mente, ¿dónde está vuestro interés ahora mismo? Carla. Bueno, yo estoy trabajando ahora en un encargo para otra compañía que nos han pedido una dramaturgia y una dirección para desarrollar una obra que ya venía con un tema dado, que es un homenaje a una mujer de la República. Y bueno, eso es en lo que estoy trabajando ahora, pero yo siempre tengo la cabeza llena de futuros proyectos, entonces ya se está fraguando algo ahí con Pepe para un próximo proyecto de A Tiro Hecho, pero hasta que no terminemos esta etapa con el encargo... Aún queda, ¿no? Entonces... bueno, pues nada, para acabar, si nos decís alguna recomendación cada uno, alguna peli, un libro, una obra de teatro, una pieza de danza. Pepe, ¿empiezas tú? Sí, empiezo yo. Vaya, pues bueno, mira, yo quiero recomendar esto es un poco de proselitismo y de amiguismo, ¿vale? Pero me da igual. Yo quiero recomendar a 3 músicos de aquí de Valencia, underground, porque claro, si recomiendo Led Zeppelin 4, pues no sé, supongo que Led Zeppelin no necesita que yo recomiende nada. Entonces, quiero recomendar a El Indigente Cognitivo, que es un grupo de aquí de Valencia, buenísimo, a Mitrofan y la Burbuja Inmobiliaria también, y a Mi Sostingut, que son 3 proyectos musicales independientes, underground, con un punto muy cómico, que también hablan muchísimo de política y, bueno, pues que necesitan oyentes, se buscan oyentes. Genial. Recomiendo el libro Lectura Fácil de Cristina Morales, que me lo he leído en esta pandemia y me he divertido muchísimo. Y es políticamente súper incorrecto y creo que muy necesario. Este libro, luego he visto la película de Chinois, no sé si lo pronuncio bien, de Chinois, de Godard. Le Vietnam brûle et moi je hurle Mao Mao. Johnson rigole et moi je vole Mao Mao. Le napalm coule et moi je roule Mao Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao Mao. Les putains crient et moi je ris Mao Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao Mao. Le petit livre rouge qui fait que tout bouge. L'impérialisme dicte partout. A mí Pepe ya me había recomendado Godard con la película Tout va bien, porque dice que a nivel cinematográfico, pero que es un trabajo muy parecido al de A Tiro Hecho, y ahí, bueno, había visto alguna cosa de Godard, pero de las más clásicas, y esta pandemia he visto de Chinois y he flipado porque tiene un montón de recursos súper teatrales que a mí también me inspiran mucho. Sí. Y luego una canción, Playa Girón, de Silvio Rodríguez, bueno, porque así a nivel personal pues me trae muy buenos recuerdos. Y ya está. Muy bien. Vale, pues hasta aquí entonces. Muchas gracias por acceder a la entrevista, por las respuestas y ha sido un placer. Bueno, hasta la próxima. Vale. Chao. Gracias. Gracias por la invitación.